Hola, ¿qué tal? Soy Luis Fernández. En esta mañana de domingo, en la 70ª edición de la Seminci, hoy nos encontramos con Irene Iborra, la directora de Olivia y el terremoto invisible. Bienvenida. Gracias. La película es una película de animación stop motion que adapta la novela a la película de la vida de Maite Carranza. Es una película que habla sobre la importancia de la comunidad, sobre los desahucios, sobre las ocupaciones, pero sobre todo sobre esos lazos que se crean para sobrevivir a los tropiezos de la vida. Y lo primero que quería saber, Irene, es, en junio hablabas con mi compañero Matías justo antes de presentar la película en Annecy, que es un logro muy importante para una película de animación, sobre todo para una persona como tú que también tienes un bagaje ya extenso en la animación, pero te faltaba ese salto al largometraje. ¿Cómo está siendo acompañar la película por Annecy, por el Seminci, va a pasar por Tallinn? ¿Cómo está siendo todo el proceso? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues lo estoy viendo muy bien, está siendo fantástico, un poco desbordante a veces, porque no me lo esperaba. Y, y bueno, y fantástico, o sea, el recorrido que lleva hasta ahora, pues contentísima. ¿Cómo de arduo ha sido llegar hasta este punto de reconocimiento? Al final, un poco la presencia en festivales son los galones de una película, sobre todo en películas pequeñas y de animación que sabemos que son muy complejas de sacar adelante. ¿Qué es lo que ha aprendido Irene Iborra por el camino? ¿Cuáles son las lecciones que sacas de todo el proceso de levantar Olivia y el terremoto invisible? En realidad es una pregunta que daría para un libro, porque al ser un proceso son 6, 7 años de trayecto, entonces la cantidad de cosas que he aprendido es... pero digamos que el resumen sería que empezó una Irene y ahora tenéis otra Irene. Tenemos otra Irene. Eh, Me gusta mucho que la película haya coincidido en el tiempo con Muy lejos de Gerard Holmes, porque me interesa mucho cómo miran a lo que comentaba al principio, a estas redes de solidaridad, a la comunidad, a cómo hay una comunidad que nos recoge cuando caemos y muchas veces no es la comunidad que más opciones tiene en la vida. En el caso de Gerard Holmes son inmigrantes racializados los que acogen al personaje de Mario Casas en su nueva vida en Ámsterdam cuando es un inmigrante sin papeles, digamos. Y en Olivia vemos como a ella, también sus compañeras de clase, la gente que le rodea, la dan un poco de lado cuando la vida se pone complicada. ¿Era un poco este el punto de atención que querías remarcar en la película? Estas redes, no sé cómo decirlo, sí, estas actividades comunales, el tejido asociativo, digamos, el que nos ayuda a sobrevivir como comunidad. Sí, en realidad, aquí lo que sucede en Olivia es que te encuentras la ayuda donde menos te la esperas. Y en realidad en la película se genera una especie de familia de corazón que tiene los lazos igual de fuertes que una familia de sangre, ¿no? Y alrededor de esta familia se aglutina esta comunidad que en realidad está formada efectivamente por seres igual de vulnerables todos, ¿no? Pero bueno, esto viene de la novela de Maite Carranza, La película de la vida, que ella ya sembró, y ella lo que está reflejando en la historia y luego ha pasado a la película es la realidad. Es decir, en Barcelona, que es de donde las dos venimos cuando hemos hecho esta película, en Barcelona es esto. O sea, sucede esto. Hay todo tipo de personas racializadas o no, hay, digamos, todo el espectro de personas, o sea, son personas que podemos, o sea, que es lo que a mí me gustaría, ¿no? Que al final fueran personas sin fijarnos en colores de piel, en dónde vienen, cultura, etcétera, etcétera. Porque al final, en la película lo que refleja es que lo que gana es la humanidad, ¿no? Es la humanidad de las personas. Un detalle del libro que además me gusta mucho que hayáis mantenido en la película es que la madre de los niños es una actriz. Que a veces son profesiones, las artísticas que nos asociamos a la vulnerabilidad como tal,
muchas veces en el cine se cae en el tópico del obrero industrial, de una persona que asumimos que por su trabajo va a estar en una situación más vulnerable, pero tanto en el libro como en la película, la madre es una actriz que está pasando por un mal momento y es en un sector en el que hay muchos actores, muchas actrices, muchos guionistas, muchos directores que lo pasan mal en el día a día. ¿Era importante para ti también mantener ese papel de la madre como actriz que está pasando un mal momento y reflejarlo de una manera natural? Como, es una profesión como cualquier otra y puede tener baches en su camino. Sí, de hecho, bueno, esto ya te digo que Maite, quiero decir, tanto Maite como yo estamos en una asociación de guionistas en Cataluña, el GAC, y entonces luchamos un poco por los derechos, ¿no? En este caso de los guionistas, y estamos muy sensibilizadas a los trabajos de la cultura, ¿no? Y la inestabilidad que también cara al público parece que todos son lentejuelas y alfombras rojas, ¿no? Y a lo mejor es muy famosa, pero la fama no necesariamente se traduce en un bienestar económico. Entonces, claro, para Maite era importante y cuando yo leí la novela lo encontré fantástico porque es un tema que no hay que olvidarlo. Totalmente. La película trata temas muy complejos. La familia pasa por un desahucio, que es algo que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento realmente, pero también es ligera, también es divertida, también transmite una sensación de sus personajes por vivir, por luchar, por seguir relacionándose con su comunidad. ¿Cómo fue trabajar esto con los actores de doblaje? Porque tengo entendido que buscasteis a niños naturales, que no fueran profesionales. ¿Cómo se tratan estos temas? ¿Cómo se trabaja con ellos? La profundidad que tiene el guión, porque al final son temas serios, son temas duros, pero también que lo pasen bien, que lo disfruten, que sea un proceso que para ellos no sea traumático, sino que aprendan y que saquen el mejor trabajo posible. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Bueno, en este caso para mí era importante porque como es un proceso tan largo el de hacer esta stop motion y hacer largometrajes de stop motion, para mí era importante que ya durante el proceso se consiguieran cosas, ¿no? Es decir, que aprendiéramos cosas, que disfrutáramos durante el proceso, porque es eso, como es tan largo, no sabes si la cosa llegará a buen puerto o no llegará. Entonces era importante estar atenta a esto, a los procesos, ¿no? Y sobre todo a cuidar a la gente que participaba. Entonces, respecto a los niños, claro, había niños que proceden de entornos muy vulnerables y otros pues no tan vulnerables. Entonces, digamos, la idea, por ejemplo, de la novela de Maite Carranza, uno de los objetivos era desestigmatizar la pobreza, ¿no? Es decir, que se pudiera hablar de la situación sin uno sentir vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Que al tratar esto, la forma de tratarlo era con el menor juicio posible, ¿no? Con lo cual se explicaba la situación, es más, los niños ya están al corriente de que esto sucede, hay algunos que tienen a lo mejor amigos que han estado en esta situación, entonces digamos que era una cosa que se trataba no había tapujo para hablarlo y vamos, con ellos fluyó muy bien en ese sentido el hecho de hacer las voces. Luego, claro, algunos eran actores, otros tenían más o menos experiencia en teatro no, o ninguna. Entonces, claro, eso sí que a nivel de dirigirlos, hay veces que dices, señor, ¿por qué me he metido en este lío? pero luego al final ellos se lo pasan bien, o sea, aquí la idea es que ellos se lo pasen bien. Al final, cuando ves que ellos se lo pasan bien, tú te lo pasas bien, ¿no? Y entonces dices, bueno, merece la pena. Y también es esto que al cuidarlos hemos intentado traerlos, digamos, bueno, de hecho algunos de ellos están aquí, luego otros están en otros estrenos, para que realmente vivan con nosotros todo el proceso de este deslumbre, ¿no? De este mundo así un poco de contrastes, de parece que todo es lujo y todo es tal, y luego de donde ellos vienen, ¿no? Y poder hablarlos. O sea, sobre todo, lo importante aquí es que con los niños quizá lo importante era generar un vínculo de confianza en el que dices, bueno, te has cansado, estás hasta el moño, me lo dices, descansamos, volvemos, yo te lo voy a decir cuando no está funcionando tan bien y no pasa nada. Entonces,
Bueno, no sé, yo estoy muy contenta. Además, he trabajado eso con versión castellana, versión catalana, versión francesa, que de hecho ayer le dieron un premio a la niña que hizo la versión francesa, con lo cual estoy súper contenta. Va a recoger, es decir, el hecho de repartir, repartir amor, por así decirlo, bueno, me entusiasma. Así que estoy muy contenta en este sentido. Qué chulo. ¿Cómo se equilibra que una película trate estos temas tan duros, que pueden apesadumbrar un poco, con que sea una película de ficción orientada también a niños que puedan entretenerse, que puedan verla y disfrutarla? ¿Cómo se consigue ese equilibrio entre lo profundo de los temas y lo actual que son los temas, con esa un poco, digamos, ligereza o entretenimiento que hay que conseguir necesario para que los niños también estén entretenidos durante toda la película? Eh, es difícil. Es difícil y es un punto clave. Es decir, es algo sobre lo que yo reflexioné mucho, ¿no? Y tuve muchísimo cuidado. Es verdad que ya la novela de Maite llevaba, digamos, esta delicadeza y esta combinación de oscuridad y luz, con lo cual en ese sentido lo tenía más fácil. Pero luego es verdad que se ha añadido una capa como de fantasía, ¿no? Y la cuestión está de la película, dentro de la película. Y entonces, digamos que esta capa de fantasía, este distanciamiento que genera lo de la película, era todo para tener el espacio de, en algunos momentos, reír. Eh, en esta historia que a veces es muy densa y más para los niños. Pero digamos que, aunque era difícil, yo creo que la película es una montaña rusa, es decir, es una montaña rusa. Y creo que, bueno, las montañas rusas, pues esto, a veces nos dan mucha impresión, pero nos reímos mucho. Entonces, yo creo que a los niños, si les das una montaña rusa, creo que la van a disfrutar. Totalmente. Y además la película tiene un montón de capas que me parece muy interesante. Tiene ese juego un poco de metacine, de Olivia creando este rodaje un poco imaginario para ayudar a su hermano a entender mejor la realidad que les está tocando vivir, porque el hermano es un poco más pequeño. Eh, es también complicado manejar todas esas narrativas dentro de la película, o fue un proceso natural gracias a que el libro ya tiene una base potente, pero fue natural el tratar toda la historia con esas capas que yo creo que para un adulto la hacen más interesante, le dan una segunda lectura potente. ¿Cómo fue para ti el trasladar las tramas de la película, de la novela a la película? Esto fue, aquí hubo bastante reflexión porque, claro, el libro es literatura. Está, quiero decir, Maite, además de co-guionista de la película y además de guionista, es escritora. Entonces, el libro es literatura y yo tengo que hacer una película. Entonces, de alguna manera, yo reflexioné un poco en cómo trasladar, digamos, o sea, cómo utilizar todas las herramientas del audiovisual y más del stop motion, ¿no? De estar jugando con marionetas, o sea, estar trabajando como, digamos, jugando, estar trabajando con marionetas. Entonces, ver todo lo que yo podía explorar, ¿no? Con este lenguaje del stop motion y por el hecho de ser animación y por el hecho de tener sonido y todo esto. Entonces, ahí es cuando se fueron añadiendo estas capas, ¿sí? Para dar lugar al entramado que no ha sido fácil gestionar, no ha sido fácil gestionar, que no se te olvide nada por el camino, ¿no? De la historia, no abandonar ninguna de estas herramientas y llevarlas desde el principio hasta el final. Bueno, herramientas, artilugios, ¿no? Y otra cosa que te quería decir que se me ha olvidado antes es que para mí lo importante era que la película transmitiera esperanza. Entonces, el libro lo transmite y para mí lo difícil era esto, seguir con la película transmitiendo esperanza. Y yo diría que lo hace. Totalmente. Y para ir terminando, me gustaría un poco reflexionar sobre cómo el cine de animación español, aunque sea complejo de sacar adelante, sabemos los años que tardáis en sacar los proyectos, muchas veces siento que tienen mucha mayor libertad temática, o a lo mejor incluso una valentía mayor, incluso que los largometrajes de ficción que a veces nos llegan, que tengo la sensación de que a lo mejor durante años de crisis en los que lo hemos pasado mal, a lo mejor no han leído tan bien
la actualidad. Y creo que Olivia y el terremoto invisible, Mariposas Negras, por ejemplo, con los migrantes climáticos, están sabiendo leer muy bien el mundo actual. ¿Qué es lo que hace que los cineastas que hacéis animación, que son proyectos tan complejos y que involucran a tanta gente y que llevan tantos años, seáis capaces de tener esta reflexión? A lo mejor ese proceso tan largo el que os permite tener una mayor pausa para decir, vamos a hablar seriamente de los temas, utilizando marionetas en este caso. Bueno, yo creo que para mí la animación, si tuviera que resumirla en una palabra, es libertad. Entonces, es libertad de expresión, por decirlo así. En la ficción yo me encontraría un poco encorsetada. Seguro, o sea, hay cosas maravillosas en ficción. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, como yo también soy apasionada del trabajar con las manos, por eso estoy en el stop motion, y esta libertad, ¿no?, de explorar los materiales, de jugar, transmitir cosas con los materiales y tal, pues efectivamente, digamos, quizá el público no está acostumbrado a ver este tipo de exploraciones tratando temas tan delicados sociales. Entonces, bueno, esta película en realidad ha salido porque yo diría que es no solo digamos, una firmeza mía que la ha hecho realidad, bueno, con todo el equipazo que la ha hecho posible, ¿eh? O sea, yo dirijo, coescribo y coproduzco, hago coproducción ejecutiva, pero digamos que hay un equipazo de 200, 300 personas que ha hecho posible esta maravilla para mí. Entonces, lo que te decía es esto, que esta película existe porque hay, digamos, ha habido unas ganas, ¿no?, un poco mágicas de que se llevara adelante. O sea, era una película que para mí era necesaria, pero no solo para mí, sino para mucha otra gente. Entonces, por eso ha sido posible, a pesar de lo largo, lo complicado, el tema tan delicado, que es para niños un tema delicado y todo esto. Entonces, es esto, que esta película tenía que ser. Y me voy a permitir robarte una última pregunta para acabar en un tono positivo, para que me hables un poco de la música, que es parte fundamental de la película, que a veces también es un lugar común de la animación, el meter algún número musical, algún que destaque en la película, porque yo creo que atrapa a los niños, pero también a los adultos. Creo que la selección musical en esta película es muy interesante, porque vuelve a aportar capas, vuelve a aportar mensaje. Un niño se lo puede pasar bien viendo el número, un adulto va a estar escuchando unas letras que son muy potentes, que son de rabiosa actualidad. ¿Cómo fue ese proceso de trabajar la música y los números musicales, digamos, que hay en la película? Los números musicales para mí salieron un poco solos porque, como yo estaba contando una historia de esta radio, para mí, por ejemplo, pues el rap es música del extrarradio. Además es música muy sencilla, entre comillas, de hacer, que necesitas poca cosa, ¿no? Muchas ganas, mucha inventiva, mucha labia. Entonces, para mí surgió los números musicales, surgieron, y la música un poco como manera de soltar los miedos, ¿no?, las penas y todo esto. Entonces, para mí eso surgió, de hecho estaba en el guión, quiero decir, surgió de manera natural. Y luego al articular el resto de la música alrededor de eso sí que ha sido delicado, porque no era fácil luego ya empezar a compatibilizar. Pero bueno, como yo tenía un poco la idea, para mí la idea era que la película tuviera un cierto punto documental, con lo cual, bueno, pues fui recogiendo grupos de Barcelona que están en la película, y luego arreglos que han hecho una compositora francesa y un compositor belga, ¿no?, que han rellenado un poco, hecho el hilo conductor, ¿no?, por una parte imaginación y por la otra calidez de la realidad, y hemos jugado. La verdad es que, bueno, yo me lo he pasado muy bien trabajando con esta gente, pero es verdad que la propuesta es un poco ecléctica también, y que a veces causaba un poco de estupor, ¿no?, el esto de cómo, pero vas a coger canciones de aquí, y luego otros van a componer, tú vas a componer esta, los otros. Entonces, efectivamente ha sido un proceso no fácil tampoco, pero para mí era importante que fuera ecléctico, porque para mí es esto, el mix de los barrios periféricos de las ciudades. Perfectísimo.
Muchísimas gracias, Irene, por A ti, acompañarnos a esta vosotros. mañana. Nos seguiremos viendo los próximos meses. Esa candidatura preliminar para los EFA, por ejemplo, que os pone muy buen camino de cara a las nominaciones. Nos seguiremos viendo en la temporada de premios. Disfruta del festival y suerte con el estreno. Gracias, encantada. Nosotros seguimos aquí en el set de Quinótico, en la siguiente edición de la Seminci. Muchas gracias.